superhumanos a tu podcast Infinite Mindset. Y desde la parte que nos estés escuchando, viendo, te envío un fuerte abrazo. Ya estamos en esta segunda temporada. Te saluda Pipe Ramírez desde Miami y aquí estoy con mi amigo coequipero Blas Miliani. ¿Cómo estás, mi querido Blas? Mi querido Pipe, un gusto nuevamente tener la oportunidad de compartir con toda la audiencia que desde diferentes partes del mundo hoy nos ve, nos escucha, desde YouTube, desde las diferentes plataformas. Y estoy muy feliz, Pipe, muy feliz porque hoy traemos un tema que hoy en día está en la boca, en la neurona, en la mente de todas las personas sobre la faz de la Tierra y es nada más y nada menos que el metaverso. Así que hoy va a ser un tema súper interesante, mi querido Pipe. Buenísimo, buenísimo, Blas. Es un tema definitivamente que me apasiona como todo lo que tiene que ver con la tecnología blockchain. Un tema que tal vez todavía está confuso para muchas personas porque es algo bastante reciente, pero la idea aquí justamente es que vamos a llevar esto de una manera muy sencilla, muy simple para que se entienda y no solamente se entienda, sino que personas puedan tomar ventaja en el posicionamiento del entendimiento de esta tecnología, que para mí se va más allá de una tecnología, se va más allá de una extensión de nuestra vida y ya ahora explicaré por qué pienso eso. Sí, ahora fíjate una cosa, Pipe. Conversando con varias personas antes de este podcast, en días pasados, tocando intencionalmente el tema del metaverso, surgieron preguntas que yo creo que van a ser de mucha utilidad para nuestra audiencia. Y la primera es, Blas, ¿y qué es eso? ¿Qué es el metaverso? Eso es la Matrix, eso es Avatar, aquella famosa película, la más taquillera de todos los tiempos. ¿Qué es eso? Vamos a perder nuestra realidad. O sea, ¿cómo va a ser para mí de provecho tener el metaverso? Y creo que todas esas respuestas vamos a comentarlas hoy para que nuestra comunidad tenga una idea más clara, primero, de qué es, y segundo, cómo, aunque no tengan conocimiento de tecnología, comenzar a aprovechar esta nueva etapa en la vida humana y cómo, como tú bien lo dijiste ahorita, sacarle provecho a el metaverso. Entonces, pues me gustaría comenzar diciendo que el metaverso es como conectar dos mundos, como ir más allá de lo que tenemos actualmente, como ir a una realidad virtual donde vamos a estar en contacto con otras personas en diferentes, que están ubicadas físicamente en diferentes puntos, pero que a través de dispositivos como unos lentes especiales o de realidad aumentada y otros sensores de los cuales vamos a ir hablando, podemos tener interacción en tiempo real sin necesidad de estar uno al lado del otro. Más o menos una idea muy general de lo que puede ser el metaverso. Pues mira, y una frase que he empezado a escribir mucho es resistirse a blockchain en este momento es como resistirse a Internet en el año 95. Y definitivamente las personas que no se resistieron y se metieron más en el entendimiento, pues definitivamente son los visionarios como Jeff Bezos, que crearon un negocio como Amazon, personas, incluso un amigo en común, Mauricio Duque, un amigo del colegio, que pudo desarrollar un modelo muy grande porque no se resistieron. Sin embargo, los que sí nos resistimos, en el 2005-2010, de todas maneras entramos cuando ya habían pasado 15 años de acelerón en esta tecnología. Entonces, ¿y por qué menciono eso? Porque metaverso es una parte del mundo del blockchain y creo que va a ser una de las partes más relevantes del mundo del blockchain, porque justamente, y para contextualizar ya más e irnos en esto, metaverso viene, a mí siempre me gusta descomponer las palabras, realmente viene de meta-universo. En este caso, meta y universo, entonces meta es ir más allá, y la palabra universo, pues todos entendemos el mismo concepto por universo, entonces es ir más allá del universo. Básicamente es lo que significa la palabra. Ahora, un poquito de historia del término. Este término metaverso surge por primera vez en la novela o película Snow Crash, que fue publicada en 1992. O sea, no es un tema nuevo. Por el señor Neil Stephenson. Este señor
acuña ese término porque de cierta manera le parece un poco aburrido o un poco subutilizada o simplemente demasiado torpe la palabra de lo que es realidad virtual. Entonces él dice, no, ¿qué realidad virtual ni qué realidad virtual? Metaverso. Entonces, sí, seguramente no es muy relevante en ese momento, pero desde ahí ya algunas personas muy metidas en tecnología empiezan a adoptar el término. Ahora, vamos también a ir paso por paso porque el metaverso, ¿qué es el metaverso? Como lo define Piper Ramírez en palabras sencillas, es llevar todos los aspectos de tu vida al mundo digital en tridimensional, o sea, en versión 3D. Y cuando digo todos los aspectos, es todos los aspectos. El aspecto social, el aspecto de negocios, el aspecto de tu vida personal, el aspecto de diversión, o sea, cualquier área de tu vida que te puedas imaginar llevado a una experiencia en tercera dimensión. Entonces, también como para mí y en la investigación han sido el nacimiento de metaversos o de mundos virtuales para poder llegar a ese 3D, pues también parten de lo que es en 2D, o sea, en una pantalla donde no estás viendo tridimensionalmente todo como se puede hacer hoy en realidad virtual por medio de gafas Oculus u otras marcas. Entonces, incluso yo tuve una experiencia del lanzamiento del libro, ahora que andábamos con el libro y les recomiendo ahí publicidad política pagada aquí en este momento, el libro Recabrea tu cerebro de Piper Ramírez, pero yo tuve un lanzamiento que me invitaron en un mundo virtual. Era un mundo virtual 2D, pero fue una experiencia maravillosa. Realmente nunca había participado en eso y para mí fue súper impresionante, impactante estar comunicándome con mi voz, con otras personas, con su voz, pero estar nosotros moviéndonos con un avatar a través de la pantalla del computador. Eso fue una experiencia magnífica. Ver allá, se veía detrás del atrio que yo estaba, o sea, la carátula del libro y las personas estaban ahí al frente escuchando, haciendo preguntas, hablando de todo mi tema del libro. Eso fue una experiencia maravillosa. Pero eso también me hizo entender por qué es tan relevante para jóvenes. En mi caso tengo un hijo de 15 años que eso que sucede allá en ese mundo digital es muy importante, porque cuando yo tengo esa experiencia del libro, lo que sucede es que inmediatamente cosas que yo le refuté a mi hijo o cuando le digo o cuando nos preocupamos, y es súper válido tener esa preocupación, esas son las conversaciones que se deben abrir en este momento de qué tanto tiempo estar en ese mundo digital y qué tanto tiempo estar en este mundo físico, pero para mí hizo mucho sentido cómo él argumenta y defiende, por ejemplo, cuando jugaban esto que se llama uno de estos juegos famosos, se me fue ahorita el nombre, pero que arman su avatar, tienen su ropa o sus atuendos que los compran, el armamento, o sea, personalizan de cierta manera su avatar y están viviendo allá en una conexión digital porque andan varios amigos o van navegando varios amigos por este juego. Fortnite es el juego al que me estaba refiriendo. Un juego que ha facturado millones de dólares. De hecho, una vez me dijo también mi hijo, no, es que va a suceder un lanzamiento con un DJ o un cantante famoso, no me acuerdo muy bien, y era un lanzamiento de Fortnite en una alianza con un artista famoso, pero todo sucedía en un mundo digital, o sea, todos andaban con su muñequito allá de este juego de Fortnite, viendo el concierto y luego inclusive haciendo concursos, jugando, etcétera. O sea, una experiencia súper inmersiva. Ahora, que sea moral o no moral, pues digo, yo defiendo mucho el futurismo, pero sí soy abierto a que esas son las preguntas que tienen que surgir y más adelante de pronto nos metemos en ese aspecto un poquito más filosófico. Pero volviendo a esa definición, es ese aspecto, ese es todos los aspectos de tu vida llevados a esa versión digital en 3D. Básicamente, para mí eso es lo que es el metaverso. Me surgen dos cosas, Pipe. Una, de tu experiencia del libro. ¿Qué sentiste tú cuando tú ves que estás interactuando, bueno, cuando tú, sí, ves y sientes o viste en ese momento, estás interactuando con otras personas que ninguna está alrededor tuyo, es físicamente en el mundo que conocemos de 3 dimensiones, pero sí estaban
interactuando directamente contigo en ese lanzamiento de tu libro en ese espacio del metaverso. ¿Qué sentiste en ese momento? Y a ver, ¿qué oportunidades vistes tú ante esa posibilidad de socializar tu libro con personas que no estaban al lado tuyo en ese momento? Blas, mira, y por eso es que yo digo, las cosas hay que tener la experiencia, porque eso de una vez me trajo a la mente de que yo lo sabía en texto, o sea, yo sabía cómo funcionaba eso porque me lo han explicado, lo investigo por los temas de futurismo. Sin embargo, al momento en que entré, configuré mi avatar y caí en la ciudad, porque era una ciudad donde yo me tenía que dirigir caminando a la biblioteca, iba a hacer lo del lanzamiento porque había muchas otras cosas sucediendo. Fue totalmente impactante, y lo digo impactante en una forma positiva, porque primero ese impacto de estar hablando con alguien, porque me recibe alguien y me dice, hola Andrés, ¿cómo estás? Ahí estaba el nombre, hola Pipe, ¿cómo estás? Y entonces empiezo a decirle que yo voy a un lanzamiento del libro, entonces me dice, entonces tienes que ir a la biblioteca. Entonces, luego de que ya estaba ya en la biblioteca, que iba a suceder la charla del lanzamiento, lo otro más impactante en mi cabeza fue, wow, estoy con personas de prácticamente toda Latinoamérica, habían unas 40, 50 personas, unos estaban en Venezuela, unos estaban en Colombia, unos estaban en Argentina, unos estaban en México, había una persona inclusive que estaba en España, todo era mercado hispanohablante. Entonces, ahí sentí una de las teorías que yo hablo en futurismo, y es cuando yo digo, no crees marca personal, digitaliza tu vida, es con el objetivo de algún momento ser omnipresentes. Y a veces la gente se raya con eso, pues porque lo miran muy ligado a los temas religiosos, que la única persona o la única forma de energía o de poder que puede ser omnipresente es Dios. Pero realmente si nosotros digitalizamos una versión de nosotros, y ahí es donde se empieza a dar, ahí es donde para mí empieza a darme una visión muy clara todo este tema del metaverso, yo voy a poder estar en diferentes sitios. ¿Por qué? Porque no puedo viajar a Nueva York y mañana estar en Australia. Pero si con mi avatar hago hoy una presentación en Nueva York, todo el día una conferencia, mañana puedo hacerla en Australia. ¿Por qué? Porque me estoy moviendo en ese mundo virtual que puedo estarlo manejando desde mi casa. Entonces, a mí personalmente me pareció una experiencia fenomenal. De hecho, ya me compré mis gafas Oculus porque voy a empezar a experimentar, porque vuelvo y te repito, una cosa es uno entender lo que le están diciendo, porque lo entendemos, ni pendejos que fuéramos, pero otra cosa es empezar a experimentar. Mucho de lo que conté cuando hablamos en un capítulo de Axie Infinity, que yo sabía las fundamentales del tema de Axie Infinity, pero hasta que no me metí a experimentar con mi hijo, no hubo así como un balde de agua fría que yo dije, wow, esto es mucho más grande en el momento que lo experimentas. Ahora, fíjate qué interesante. Tú lograste, bueno, si tú lograste llevarle la oportunidad de que conocieran tu libro, Recabla tu cerebro, que por cierto, haciendo un paréntesis, está dentro de los bestsellers de nuevos lanzamientos en Amazon. De verdad que la receptividad ha sido muy buena, porque lo que ahí dice ha generado mucha transformación positiva en las personas que lo leen. Entonces tú llegaste y compartiste ese lanzamiento con personas que no estaban contigo. Se abre una posibilidad de oro, tú lo acabas de explicar, que es que tanto el que expone y comparte un conocimiento de valor, como el que lo quiere recibir, no tiene la barrera del avión, del transporte, de que no puedo estar en dos países casi que al mismo tiempo. Fíjate todas las oportunidades que se van abriendo. En este caso, acceso a conocimiento de importancia, de poder de primera mano, y sin necesidad de moverme de la casa o de la oficina o del sitio físico donde esté. Entonces, ya en la parte de conocimiento, y estamos en la era del conocimiento, sí, la puerta que se abre es inmensa. O sea, pasamos por dos Ds ahí, o sea, por todas las Ds, pero, o sea, al desmaterializarnos en estar en esa versión digital, demonetizamos y democratizamos una información, porque la gente que estaba en ese evento realmente tenía una entrada
pues un costo muy cercano a cero. Yo no sé si había gente que tenía entrada gratis, muy posiblemente, pero si alguien había pagado, pues había pagado, porque los que pagábamos por el lanzamiento éramos como yo pagar un stand en una feria de libro, pues pagué un lanzamiento digital. Entonces las personas que estaban invitadas, o sea, ahí literalmente estamos democratizando información, como tú lo acabas de decir. O sea, es que mira que ni siquiera lo había visto por el lado del concepto de las 6Ds, pero tú lo estabas hablando y yo dije, wow, es que el tema de la digitalización es totalmente positivo, porque lo que se digitaliza al final termina democratizado. Por consecuencia, sí, así es. Ahora, ahí te estamos respondiendo una de las preguntas que te hice hace minutos, que me habían comentado, y es, ajá, Blahy, ¿qué beneficio tiene para mí que yo aprenda? Yo vivo, no sé, Armenia, hay una ciudad cercana a Cali, que no es de las principales, pero es muy bonita. Yo vivo acá en Armenia, y ¿qué ventaja tiene el metaverso? Que tú desde Armenia o desde cualquier punto del mundo puedas acceder a información de primera mano del que la creó, del que te la comparte, y obtener el beneficio de aprender. Entonces eso rompe mucha barrera en línea con lo que tú estás diciendo. Ahora, también el metaverso, digamos que está empezando, ¿no? Es un universo en construcción, digamos que es un lienzo blanco que estamos empezando todos o las compañías que están desarrollando lo están comenzando como a dibujar. ¿Y cuál sería la recomendación de Pipe para las personas que están empezando a conocer del metaverso? O sea, ¿qué acción tomar concretamente para empezar a sacarle ventaja a estar dentro de los primeros en esta evolución? Yo diría que lo primero es justamente empezar a educarnos profundamente en entender, porque hay que entender o reafirmar, porque esto lo hemos dicho mucho, blockchain es la única tecnología que ha podido solucionar el problema de titularidad digital. ¿Qué quiero decir con eso? Pipe, yo sé por qué, pero te lo voy a preguntar intencionalmente para nuestra audiencia. ¿Por qué blockchain viene a resolver ese tema de titularidad? ¿Por qué? Porque, como lo hemos explicado en capítulos donde hemos hablado de Bitcoin o de criptomonedas, porque blockchain tiene la capacidad de crear un registro único para cada pieza digital. Eso quiere decir de que si un pedazo de tierra o una criptomoneda o una pieza de arte digital o cualquier cosa que corra por la cadena de bloques, al momento que sale de mi propiedad y entra a tu propiedad, esa cadena de bloques funciona un poquito diferente a través de que está sobre el Internet. No es como en Internet. Tú no tienes cómo garantizar de que si yo te mando a ti una pieza de arte digital por email, yo no se la mande a otras 1,000 o 10,000 personas. Sin embargo, si yo te mando una pieza digital a través de blockchain por cualquier plataforma que sea, garantiza de que esa pieza dejó de ser de Andrés Ramírez y ahora es de Blas, y queda una copia certificada en toda la cadena de bloques. Esa es la particularidad. Entonces, cuando se resuelve ese problema de lo que es propiedad digital, porque eso es lo que resuelve el blockchain, propiedad digital dentro del Internet, pues empieza a ser un tema relevante. Entonces ahí es donde pues volvemos a insistir, si no te has educado desde el tema de blockchain, requieres empezar a entender qué es blockchain y qué es Bitcoin y la base fundamental de lo que es esta tecnología, para que luego entonces podamos entender o llegar al metaverso, porque entonces todo lo que hemos escuchado del mundo cripto, pues va a terminar cayendo dentro del metaverso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, entonces ahora tú haces, pero ¿cómo así? Es que primero estaban hablando de NFTs, que es arte digital, y ahora ya entonces dentro de un metaverso dicen que ahí hay NFTs. Pues por supuesto, porque si ya no simplemente es la pieza digital que yo puedo ver en una billetera donde se almacena esa pieza de arte digital, sino que esa pieza de arte digital la puedo ver colgada en una casa que tengo dentro de un metaverso, pues entonces todo empieza a tomar ese sentido tridimensional. Entonces, yo diría que es un tema por ahora de preparación. Además, mira esto, siempre una tecnología previa nos prepara a la otra. Por ejemplo, y una cosa es blockchain cuando hablamos de cierta manera que hay una descentralización de lo que son compañías y estructuras corporativas a lo que conocemos hoy en día. Pero si ponemos el ejemplo de Facebook como
compañía que nació para crear, para democratizar de cierta manera todo lo que es interactuar socialmente, pues porque yo siempre he puesto mucho ese ejemplo. Antes tocaba pagar una acción de un club, costosa, para poder ir a conocerse con personas y te conocías con la gente localmente de la ciudad. Después de una plataforma como Facebook, tú puedes estar en la Patagonia y te puedes conectar con alguien en España y crear relaciones o con alguien en Rusia, o sea, múltiples formas. Entonces, de cierta manera, esa tecnología ha ido preparando a la gente para interactuar y crear relaciones en cualquier parte del mundo, del planeta, de aquí a otro lado. Entonces, ahora ya va a tener, una de las cosas de verlo, cómo toma ventaja de esto es, pues si te ha llamado la atención, volver a conectarte con tus seres queridos o con nuevas personas. Para una de las cosas, por ejemplo, que yo siempre celebré de las redes sociales fue pucha, me pude reencontrar con amigos que no tenían ni idea en dónde estaban del colegio. O sea, eso es una realidad y posiblemente si estás por debajo de los 30, pues para ti va a ser normal que nunca se perdieran porque ya había la suficiente conectividad digital. Pero para los que estamos arriba de los 40, yo tengo 46 años, pues sí es normal que nos hayamos desconectado de personas y yo digo, prácticamente todas las personas de mi vida, desde el colegio hasta ahora, prácticamente todos están ahí, familiares que donde, yo tengo una familia súper grande, entonces ¿dónde los iba a lograr conectar? Ahora, si eso lo traslado, esto de que lo veo en una pantalla por medio de fotos y posts, y eso me lo imagino ya pudiendo asistir a la fiesta familiar donde hay 200 personas, pero no los 200 pueden llegar allá, o si son más, pues qué berraquera poder estar de cierta manera en esa versión digital porque no me la quiero perder y puedo estar. Hacia allá vamos y hacia allá es lo que invito yo de cómo posicionarlos. Ese es el aspecto social. Pero hay un aspecto también económico y financiero muy grande. Yo te comentaba ahora, Blas, de que, por ejemplo, una compañía como Atari, que básicamente estaba saliendo del mercado porque son consolas físicas con juegos físicos, digitales, pero saliendo del mercado porque es una tecnología ya vieja. Pues esa compañía, como todavía había dinero y músculo financiero, fueron los primeros que hicieron una compra relevante y compraron muchísimos terrenos dentro de un metaverso que se llama Decentraland. Compraron muchísimos terrenos en Las Vegas. Entonces uno diría, pero ¿qué sentido tiene comprar una tierra digital? Pues porque esa tierra va a ser de Atari y de nadie más. Y compraron los suficientes terrenos para crear los casinos más grandes del mundo en versión digital. Entonces, suena loco, pero estoy seguro que Atari se posicionó adelante de muchos en Las Vegas porque esos terrenos no van a poder ser de nadie más para montar esos casinos donde ya existen los casinos digitales. Hay gente que se conecta a jugar y se mueven millones y billones de dólares a través del mundo digital en todo lo que es el tema de juegos. Pues ahora, imagínate esos jugadores que ya existen en 2D, en pantalla a pantalla, pues que puedan conectarse por medio de unas gafas y ir allá y estar directamente interactuando con otras personas que están ahí. Así es que puede haber un posicionamiento desde lo social, porque estés en un lugar muy remoto de donde accedas a tu familia o amigos, y hay otro aspecto desde lo económico. O sea, si estás allá en Armenia, ¿cómo me puedo posicionar para yo tener un negocio que funcione en cualquier parte del mundo? Fíjate una cosa, Pipe, en línea con eso que dices de la parte económica, también se puede aprovechar, se puede empezar a visualizar desde ya el metaverso como una oportunidad gigantesca de negocio. Se habla de que se estima que puede mover $1 billón en temas de publicidad. O sea, que la misma publicidad que hoy está volcada en redes sociales, en algún momento, si es que no está pasando ya, va a comenzar a funcionar en metaverso y es un mercado pues virgen que está ahorita creciendo y que así como lo hizo Atari, si comenzamos el primer paso que recomendaste, comenzarse a entrenar y ya nos vas a decir cómo nos recomiendas empezarse a aprender de este mundo, pero ir enfocando incluso a los que somos marketers, a los que estamos en las redes sociales, los que corremos tráfico, de empezar a entender cómo ahora se hace la publicidad en metaverso, porque si se estima que se va a mover $1 billón en el ámbito de la publicidad, en eventos digitales, en comercio electrónico, en el mismo hardware relacionado con lo que son los lentes 3D, etcétera. Imagínate el nuevo mundo que se nos está abriendo en este momento y que siempre los pioneros en cualquier tendencia tienden a obtener los más grandes beneficios de entrada. Entonces,
respondiéndole la pregunta a la gente, Pipe, ¿cuál sería mi primer paso? ¿Dónde busco entender blockchain? ¿Dónde busco entender cripto? ¿Dónde busco aprender de metaverso? ¿Qué sería lo más sencillo para nuestra audiencia? Empezar a aprender de este mundo. Y mira que sumado a lo que tú dijiste, 1 billón en español para el resto del mundo, perdón, 1 billón, sí, 1 billón para el resto del mundo, eso es lo que sería 1 trillón en Estados Unidos, porque creo que la Correcto. industria del marketing digital está expresada en billones de dólares y estoy casi seguro que está arriba de los 500 billones, Sí. pero eso que tú expresabas como un billón, si lo estás escuchando dentro de Estados Unidos, es 1 trillón, que cambia ahí. Y la forma de empezar a educarse en esto es nuevamente Michael Saylor, que es uno de los grandes en el mundo Bitcoin, él dice, se requieren de 1000 horas para asimilar el mundo del blockchain o el mundo de lo que es Bitcoin. Okay. El primer libro que yo recomiendo es El Internet del Dinero de Andreas Antonopoulos. De hecho, tenlo por favor, el Internet del dinero, lo que nos están escuchando en las El diferentes Dinero redes. de Andreas ¿Sí? Antonopoulos. Y ese Perfecto. libro es un libro muy práctico porque él te crea un contexto muy importante de lo que es el dinero y con viejas tecnologías para tú poder entender y asimilar todo este tema de lo que es blockchain. Y además, también el 7º capítulo del libro mío, Recablea tu cerebro, que fue tal vez lo primero que yo escribí hace 7 años, hace Okay. 3 años, cuando cuando empezó esto, ni siquiera estaba en proyecto de libro, sino que eran mis papeles y cosas que yo escribía. Ahí hablaba de este tema del Bitcoin. Entonces ahí está expresadas cosas muy futuristas. Pues ahí obviamente ni siquiera tenía por el radar yo la palabra metaverso, pero sí Bitcoin, blockchain, y cuando me refiero a Bitcoin, ahí en el libro estoy hablando más de la tecnología blockchain, pues es una forma también de entenderlo fácil. Ahora, para entender metaverso, te diría, todavía ni siquiera hay un libro, porque este es un término que agarra tracción ahora, pero es más importante para mí el entendimiento de lo que es la tecnología blockchain, porque cuando uno logra romper esa barrera, ayer estaba en una feria de arte, entonces había habían 4 esculturas juntas y una era la representación de Bitcoin, la otra la representación de dólares, oro y diamantes. Entonces yo inmediatamente hice ahí una historia y preguntaba, o sea, ¿cuál es el recurso menos abundante de los 4 que ves aquí? Y me respondía alguien por ahí por la historia, me decía, pues yo creo que en lo que confío es en el oro y los diamantes, porque Bitcoin no tiene un sustento, porque el dinero lo están imprimiendo mucho. Entonces yo le decía a este joven, le respondí inclusive en una nota de voz, le decía, mira, creo que debes profundizar realmente en el mundo del blockchain, en el Bitcoin, porque realmente lo único que tiene un suministro fijo es Bitcoin. Bitcoin es más limitado que el oro y que los diamantes y obviamente que el dinero sí, ese sí que es ilimitado, básicamente ese sí Sí. lo están destruyendo a toda velocidad. Porque fíjate, una compañía muy grande que está en el mundo de lo que son diamantes anunció este año que ya no volvían a extraer un solo diamante, que ya se dedicaban 100% a los diamantes hechos en laboratorio. Y puede brincar aquí la gente y la audiencia y decir, no, pero entonces eso no es un diamante. Es un diamante replicado de la misma manera que sucede allá a miles de metros bajo en la tierra, naturaleza, tal cual. donde el átomo de carbono se convierte en un diamante. Ese proceso ya se pudo replicar. Entonces, no es cierto que el oro y los diamantes son un suministro más limitado. De hecho, siempre, como lo he explicado yo, siempre es un problema de conversión. Cualquier cosa que nosotros nos enfrentemos en la vida es un problema de conversión. Cuando logras la ecuación correcta y conviertes a ese punto, entonces la ecuación de los diamantes ya se logró. La ecuación del oro se va a resolver, estoy seguro, se va a resolver en algún punto, entonces no va a ser tan limitado como en cambio Bitcoin es un suministro fijo que básicamente lo han tratado de cambiar o de hackear, de hacer cosas y no se puede modificar. Entonces, esto mismo va a suceder en el tema del metaverso. Y repito y repito Bitcoin refiriéndome a la tecnología blockchain, pero es que esa es la prueba de que todo este tema del metaverso crea de verdad propiedad digital y por eso se vuelve relevante, porque esos terrenos, repito otra vez, que compró Atari allá en Las Vegas, nadie más los va a poder tener dentro de ese metaverso. O sea que si resumimos un poco ya para ir concretando este capítulo, Pipe,
para nuestra audiencia, para hacer una parte básica y que nuestra audiencia entienda, el metaverso es un universo que, digamos, es más allá de lo que es real hoy día, ¿sí? Pero es unir en nuestro mundo real o lo que consideramos hasta este momento mundo real y el mundo digital. Y el metaverso se puede decir que es una red y que vamos a estar todos interconectados, porque tengo entendido que tú puedes tener varios metaversos y tú los puedes unir, o sea, o varios mundos dentro del metaverso y los puedes unir y tu identidad va a ser única, o sea, tu avatar, tu, tus NFT que compres en un metaverso los puedes replicar en el otro y van a seguir siendo tuyos, solucionado por el tema de Ethereum que te da la identidad única digital de lo que tú compraste. Y es una economía compartida, porque también puedes interactuar entre un metaverso y otro, pero todo es 100% confiable, porque con la tecnología del blockchain no existe manera de que eso se pueda alterar. Y lo otro que me parece interesante, y creo que Atari se fue por ahí, es el poder de decisión. Porque tengo entendido que tú decides qué vas a hacer en lo que llaman la LAN que tú compras. O sea, tú compraste un terreno en Las Vegas y si lo compró Pipe Ramírez o lo compró Blas, tú tienes el poder de decisión. No un gobierno, no un ente, sino tú decides qué es lo que vas a conectar ahí. Y eso nos democratiza mucho toda la posibilidad de crear cosas diferentes y nos pone al mismo nivel de competencia que muchas otras grandes empresas. O sea que se abren muchas posibilidades interesantes, Pipe, que creo que la podemos profundizar en otro capítulo de más aguas abajo, más aguas densas con respecto al metaverso, pero hasta ahora creo que lo que hemos tratado le da una idea a toda nuestra audiencia que nos está siguiendo por diferentes plataformas de qué es el metaverso, qué impacto o qué beneficio va a tener en nuestras vidas y sobre todo cómo comenzar a involucrarme, a aprender, a tener conocimiento de este mundo que ya dejó de ser el futuro y que hoy es la realidad que tenemos al frente de todas nuestras caras. Así que, Pipe, ¿qué mensaje le podemos dar a nuestra audiencia que nos escucha en las diferentes plataformas en este momento? Mira, tú mencionaste algo bien interesante y de eso yo saqué una teoría que no la he leído en ningún lado. Fue una teoría que Ajá. incluso esto ni siquiera creo que te lo comenté cuando estábamos organizando y preparando para grabar el podcast. Y es, Ok. si te preguntara, Blas, ¿has visto películas de mundos paralelos o este concepto de los mundos paralelos? Sí, sí. Creo que todos, o por lo menos casi toda la audiencia que debería estar aquí, y si no, busca lo que es mundos paralelos, pero de eso han salido muchas películas. Y cuando tú mencionabas esto de que tú con tu avatar vas a poder pasar de un metaverso al otro, y eso todavía no sucede, pero va a suceder, eso gracias a uno de los términos que también está en un glosario que tenemos y pueden pedírnoslo. Yo tengo un glosario que desarrollé porque como hay tantos términos que la gente se confunde y cada vez lo vamos actualizando, un glosario de blockchain. Uno de los términos justamente que colocaba ahí es cross-chain. El cross-chain es algo que todavía no ha sucedido en esta nueva tecnología y es que podamos cruzar de una cadena de bloques a otra o de una plataforma Ok. a otra. Cuando eso pase con los metaversos, como tú muy bien lo dijiste, para mí es una forma de vivir en mundos paralelos. Posiblemente es, Ok. aquí ya voy a dejar un pensamiento un poco más alocado, filosófico, para que esto tenga una segunda parte de Metaverso 2, porque Metaverso realmente hay que seguirlo hablando. Pero Sí. realmente, si te pones en este momento en que tienes tu avatar, tú eres dueño de tu avatar y tú eres dueño de tus pertenencias en versión digital. Y hoy puedes estar en el metaverso de Mana, de Decentraland, o mañana puedes estar en el metaverso de Sandbox, o bueno, hay diferentes metaversos y seguramente se van a crear muchos. Pues esa es una forma de cómo yo puedo empezar a entender y posiblemente no ahora, pero posiblemente en el futuro, o sea la forma de estar en mundos paralelos, porque habrá un mundo que te lo creen como luce Star Wars y habrá un mundo que te lo creen como lucen los Avengers y habrá un mundo que te lo recreen como luce este y habrá uno donde los Axis son los que mandan la parada, pero estás allá conviviendo con tu avatar con ellos. Entonces, esa es una parte súper interesante que vuelvo y te digo, abre un aspecto muy filosófico porque tú también mencionaste, o sea, ¿qué es la realidad? Y seguramente la gente se queda pensando, puta, pero eso sí tiene sentido, salirnos del mundo real y entrar a un mundo digital. Pues también te voy a dejar una pregunta en la cabeza, o sea, ¿realmente qué es la realidad? Porque para mí esto es una experiencia física y ahí nos metemos de pronto en el otro,
En el otro tema es más por crear de pronto una curiosidad aquí en la mente de la audiencia, porque para mí lo que existe eterno, infinito, es la conciencia ilimitada. Y la conciencia ilimitada de nosotros seguramente se encontró una manera de entrar en este metaverso, o sea, de entrar en esta realidad, porque esta es una experiencia y una realidad temporal. Para mí la conciencia es ilimitada y eterna, entonces esta es una forma de metaverso de esa conciencia. Seguramente esto nos da tela para cortar en muchas cosas, Sí. pero nos deja la curiosidad ahí a la audiencia de que también nos contribuyan con preguntas, puntos de vista, porque la idea aquí no es convencer a nadie, sino por el contrario, abrir un debate de lo que como sociedad creemos que sí o que no. Yo no me creo, o sea, seguramente yo tiendo hacia el futurismo, pero la idea es tener una conversación abierta y de respeto, porque todos los puntos son válidos. Y lo otro que me gustaría dejar en mente de la gente también para que no se confunda, porque ahora se viene una ola de confusión muy grande, porque entonces seguro algunas personas ya escucharon que la corporación Facebook ya no se llama Facebook, sino que se llama Meta. Entonces, viene de la palabra metaverso, o sea, Mark Zuckerberg, gran visionario, vio la oportunidad aquí y él declara que sus compañías, todas, Instagram, WhatsApp, Facebook, todas las plataformas van full dirigidas hacia el tema del metaverso. Tiene mucho sentido, pero ahí también tenemos que empezar a diferenciar. No es lo mismo y no por eso le voy a quitar relevancia e importancia a lo que ha hecho Zuckerberg y Facebook, pero no es lo mismo estar en el metaverso de la compañía Meta, o sea, anteriormente llamada Facebook, porque no va a ser tu propiedad, ni siquiera tu avatar va a ser tuyo. Por más de que te permitan ver tu avatar igualito a ti, va a ser igual que las fotos y los videos y el contenido que subes ahí. La propiedad es de ellos, el negocio es de ellos, el dinero es de ellos. Nada de malos. Yo prefiero todavía hoy en día esa forma que hace 20 años o 10 años o 15 años que no habían redes sociales, la sigo prefiriendo. Pero me inclino más hacia ir a aprender y experimentar en los metaversos que están en la cadena de bloques, porque a pesar de que todavía no están full descentralizados y tienen grupos que manejan todo lo que es el concepto del algoritmo o cómo funciona el algoritmo, pues la idea es que tienden a ir hacia una descentralización total donde las decisiones sean por un consenso de mayoría, que es justamente, yo no conozco algo más democrático y por eso puedo sonar cansón con el tema de Bitcoin, pero lo único verdaderamente y 100% descentralizado y democratizado es el Bitcoin. Nadie lo puede alterar y cuando se hace una mejora, nadie puede alterar el suministro, eso es algo que está totalmente ya garantizado y probado. Pero cuando se necesitan hacer mejoras a la red, tiene que suceder por un consenso de las decenas de miles de ingenieros que contribuyen en las actualizaciones de esta red. Entonces, lo mismo va a suceder en estos metaversos. Entonces, está bien que nos familiaricemos con el tema metaverso, porque sin duda Facebook va a ser un catalizador muy importante para este mundo, pero cuando lo estemos mirando como negocio y oportunidad, tenemos que entender que donde verdaderamente vamos a tener propiedad digital es en los metaversos descentralizados que van a través de la blockchain. Me encanta esa aclaratoria, Pipe. Me encanta dejar ese punto bien definido. Y fíjate la idea, a ver qué te parece. Comentaste ahorita algo que si alguien tenía preguntas que nos lo hiciera saber. Entonces, vamos a invitar a nuestra audiencia en este capítulo en particular, que abajo, en el que estás en YouTube, abajo nos dejes tu comentario. ¿Qué duda te queda con respecto a lo que hablamos hoy? ¿Qué te gustaría aprender? ¿Qué te gustaría conocer? ¿En qué te gustaría ahondar más? Y con base a esas preguntas podemos entonces crear un nuevo capítulo para responder todas esas inquietudes y llegar más al punto de compartir esta información de altísimo valor con toda nuestra audiencia. ¿Qué te parece esa idea, Pipe? Buenísima. Y mira que es importante porque eso no solamente te respondemos y te resolvemos inquietudes desde nuestro conocimiento y entendimiento, pero además eso también, si te parece de valor, pues nos ayuda a posicionarnos con el algoritmo para que este mensaje se siga difundiendo por muchas partes. Además de eso,
también sumaría que bueno, no, nada, los invitamos a que definitivamente se suscriban, le pongan la campanita, o sea, depende de si lo estás escuchando, si lo estás viendo, vas a encontrar este tipo de información aquí. Vamos a seguir hablando, obviamente, de estos temas totalmente disruptivos. Y pues no, mi querido Blas, básicamente creo que eso nos deja ya ahí abierto para un siguiente capítulo, no el próximo, pero digo, una siguiente conversación de este tema de lo que es el metaverso, porque definitivamente hay mucho por cortar ahí. Y bueno, básicamente eso agrego. Bueno, un saludo a toda nuestra audiencia, desde donde quiera que nos estés escuchando, nos estés viendo. Comparte, por favor, esta información de altísimo valor que a alguien le va a ayudar a aclarar y a mejorar su percepción con esta nueva realidad, el metaverso y todas las dudas y todas las oportunidades que de esta se derivan. Así que comparte esta información, dale like, suscríbete al canal y si estás en Spotify, comparte también y dale un like porque de esa manera vas a hacer llegar a más y más personas este conocimiento. Así que muchísimas gracias por estar acá, mi querido Pipe, y a toda nuestra audiencia. Y como siempre dice Pipe, cerremos este capítulo diciendo: vamos de extraordinarios a superhumanos y hacemos mucho énfasis en el nombre de este podcast, que es Infinite Mindset, o sea, una mentalidad de crecimiento, una mentalidad infinita, una mentalidad de buscar esa curiosidad. Y creo que este tema del metaverso hoy sí que nos crea una gran curiosidad, al menos para entender muchas cosas. Así es que muchas gracias, mi querido Blas, un fuerte abrazo y un saludo a toda la audiencia, sea que nos estés viendo, nos estés escuchando, y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias, amigo. Fuerte abrazo, estamos hablando, chao.